Quisiera invitarlos a que por favor me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando acerca del contentamiento. Evangelio según San Juan, capítulo 1. La semana pasada estuvimos considerando el tema del contentamiento. Decíamos que el contentamiento es estar satisfecho con las cosas que en su gracia y en su bondad el Señor nos ha querido conceder. Y uno de los puntos finales de nuestra reflexión acerca del contentamiento, como algunos consejos que nosotros estábamos dando finalmente en relación con el contentamiento, decíamos que para tener contentamiento en nuestras vidas, nosotros debíamos reconocer o entender que nosotros estamos completos en Jesucristo. Y que por medio de Cristo, ahora nosotros tenemos todo aquello que Dios ha querido darnos, todas las bendiciones que Dios ha querido conceder a los seres humanos, las podemos encontrar única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo decía, y nosotros estamos completos en Cristo, que es el principal, ¿cierto? La cabeza de absolutamente todo, de la creación antigua, de la nueva creación, de ángeles, de la iglesia. Cristo es el primogénito de toda creación. Pero entonces, mis hermanos, pensando específicamente en esa reflexión que hacíamos acerca de que encontrar contentamiento es reconocer o entender que nosotros tenemos todas las cosas en Cristo, y que al tener a Cristo no necesitamos absolutamente nada aparte de Él. Podemos estar completamente satisfechos en nuestra vida gracias a que Cristo está en cada uno de nosotros y que por medio de Cristo tenemos todas las cosas. Debido a eso, yo quisiera que el día de hoy dedicáramos nuestra reflexión a profundizar un poquito más en ese pensamiento, y que quizá en el tiempo que vamos a tener en esta mañana pensemos un poco en quién es la persona del Señor Jesucristo y lo que nosotros podemos y que de alguna manera nosotros podamos ver cómo Dios nos ha bendecido en una forma tan grande y extraordinaria mediante su único amado Hijo, el Señor Jesús. Entonces, para cumplir con ese fin, para cumplir con ese objetivo de que nosotros podamos tener un vistazo de la persona del Señor Jesucristo, quisiera que lo consideráramos a la luz del Evangelio según San Juan. Ahora, evidentemente que estudiar a la persona del Señor Jesucristo es un tema de dedicar mucho tiempo a hacerlo para poder hacerlo de una manera bien minuciosa. Yo estaba escuchando, o durante algún tiempo he estado escuchando unas conferencias sobre la doctrina acerca de Cristo, de una persona que está muy preparada en ese tema en particular. Y esta persona, hablando acerca de la doctrina de Cristo, lleva como unas 6 o 7... ¿Cómo se llama? Juli quiere saber cómo se llama, me reservo el nombre. No, se llama Francisco La Cueva. He estado escuchando unas grabaciones por internet. No hay ningún misterio aquí, todo ha sido revelado, ¿cierto? Francisco La Cueva. Se las recomiendo, si ustedes las quieren escuchar, en YouTube colocan Cristología Francisco La Cueva y pueden escuchar esas conferencias. Excelente maestro, hermano Eduardo también lo distingue de sus enseñanzas. Pero entonces, escuchando estas predicaciones, ya llevo varias enseñanzas acerca de él. Mis hermanos, me asombro, de verdad me maravillo de la persona tan extraordinaria que es nuestro Salvador, la persona tan única, especial que es nuestro Salvador. Y quizá yo hoy quisiera compartir solamente un poquito, ¿cierto?, de eso que el Señor me ha permitido conocer y aprender acerca de la persona de Cristo. Porque otra vez, hablamos del contentamiento y decimos que nuestro contentamiento está en Cristo, ¿cierto? No depende de las circunstancias, no depende de lo que tengamos o de lo que no tengamos, sino que nuestro contentamiento depende de que tenemos a Cristo. Y por medio de Él, Dios nos ha dado todas sus bendiciones. No hay ninguna bendición que Dios quiera darnos o que Dios quiera comunicarnos a nosotros, los seres humanos, que Dios no nos haya dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa que Él es el mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Que solamente a través de Él nosotros podemos conocer a Dios y podemos recibir las bendiciones espirituales y eternas
que Dios ha querido concedernos como sus hijos. Pero quisiera que leyéramos el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 18. No vamos a estudiar todos los versículos, nos vamos a tomar solamente algunos de estos versículos para compartir las ideas que quiero transmitir hoy acerca de la persona de nuestro Salvador. Este pasaje está titulado El verbo hecho carne. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. A Dios el Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, mis hermanos, lo primero que quiero que pensemos es que cuando nosotros estamos hablando acerca de la persona de Cristo, no estamos hablando de alguien común y corriente, sino de alguien que es realmente extraordinario. Estamos hablando de alguien sublime, de alguien que está más allá de los cielos y de la tierra y de nuestra comprensión humana, alguien que es glorioso. Esa es la persona de la cual hablamos cuando hablamos acerca de Jesús. Y podemos decir, mis hermanos, según el pasaje que acabamos de ver, allí en el versículo 1, que cuando la palabra de Dios utiliza el término verbo, que encontramos allí, que en otras traducciones de la Biblia se escribe como la palabra, ¿cierto? Aquí dice en el principio era el verbo, otras versiones de la Biblia dicen en el principio era la palabra, es lo mismo. Pero este verbo que nosotros encontramos aquí podemos claramente identificarlo en el contexto del capítulo 1 de Juan como el Señor Jesús, ¿cierto? Podemos identificarlo así. Ahora, esta es la identidad de Jesús antes de tomar la forma humana y venir al mundo como un hombre. El nombre de Jesús que nosotros utilizamos para referirnos a Él, realmente es el nombre humano de esta persona, ¿cierto? Cuando Él se encarnó en el vientre de María, entonces el ángel le dijo a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, etc., pero le llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ese es el nombre humano que nosotros conocemos acerca del verbo de Dios. Y también le llamamos Cristo debido a un término judío que es el ungido, ¿cierto? Que hace referencia a la práctica de derramar aceite sobre aquellas personas que eran designadas para una función. Se tratara de los reyes, se tratara de los sacerdotes o de otros funcionarios, eran designados para su trabajo derramando aceite sobre ellos en un sentido simbólico. Ahora Jesús, el humano Jesús, ¿cierto? La naturaleza humana de Jesús, Él no fue ungido con aceite derramado sobre su cabeza, sino que la misma persona del Espíritu Santo descendió sobre Él, ¿cierto? De una forma visible. De tal forma que para Juan el Bautista fue evidente de que ese que estaba delante de él no era cualquier hombre, sino era
el Hijo de Dios que había tomado la forma de hombre, porque el Espíritu Santo vino manifestado sobre él en una apariencia de paloma. Entonces, mis hermanos, el verbo, podemos decir claramente, se trata de Jesús. Unimos el versículo 1 con el versículo 14 y lo tenemos ya absolutamente claro. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, vino a vivir en medio de nosotros los seres humanos. Pero pensando un poco en este verbo, que es una referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quisiera que pensáramos en algunas cosas que este pasaje nos está presentando, como que nos está revelando acerca de quién es nuestro Salvador. Yo quisiera compartir algunas de ellas. La primera que nosotros podemos ver allí en el texto es que cuando dice en el principio era el verbo, nos está hablando de una cualidad de este verbo que es la eternidad. Es decir, Juan nos está diciendo que el verbo, que luego tomó la forma humana en la persona del Señor Jesucristo, este verbo es eterno. Es decir, que ha existido desde siempre, que es antes de todas las cosas y que también, obviamente, existirá por siempre. Porque la creación material, la creación de todas las cosas que nosotros encontramos hoy, depende de Él, pero Él no depende de ninguna cosa. Él existe por su propio poder, por su propia vitalidad, por su propia energía, si quisiéramos utilizar esa palabra. Y de hecho, allí en el versículo 4 se nos dice, en Él estaba la vida. Es decir, al verbo, ¿cierto? Nadie le dio vida, sino que la vida ya residía en Él. Él es vida, el origen y el sustento de todas las cosas que existen. Entonces, lo primero otra vez que encontramos es que el verbo al cual nosotros estamos haciendo referencia, o sea, a la persona de Jesucristo, es eterno, ya existía desde siempre. Un versículo, si ustedes quisieran allí anotarlo como una referencia adicional. Dice Salmos capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y es interesante ese salmo, porque ese salmo nos habla de la transitoriedad de la vida de los seres humanos. Allí que en ese salmo, que es un salmo de Moisés, se nos dice que nosotros los seres humanos somos como la hierba, ¿cierto? Que nace, crece y luego se marchita y muere, ¿cierto? Así somos los seres humanos. Pero cuando nosotros hablamos de nuestro Creador, entonces Moisés dice, tú eres Señor, desde el siglo y hasta el siglo. Es una expresión que nos está indicando que nuestro Dios es eterno, ya existía, no tiene principio ni fin. Cuando los montes surgieron en la tierra por el poder de Dios, ya Dios era antes de todas esas cosas que nosotros podemos ver y apreciar. Ya Dios existía desde antes de la eternidad. Otra cosa importante que el texto nos está diciendo acerca del verbo es que el verbo está en una relación con el Padre. Yo quisiera detenerme un poquito más en este concepto, en esta expresión que acabo de mencionar, de que el verbo está en una relación con el Padre. Y de hecho, mis hermanos, todo lo que vamos a enseñar hoy, quizá, aunque voy a mencionar otros puntos, como que todo lo que quisiera enseñar hoy está principalmente enfocado en esto que acabo de mencionar. El verbo es eterno, pero está en una relación con el Padre. Así que voy a pedirles que estemos atentos y que me sigan en esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿cómo sabemos que el verbo está en una relación con el Padre? Dice el pasaje, después de decir que el verbo ya existía en el principio, antes del principio, el pasaje nos dice, y el verbo era con Dios. Muy bien. O también, como lo encontramos en algunas otras versiones de la Biblia, el verbo estaba con Dios. Entonces, aquí encontramos algo de uno de los grandes misterios o una de las grandes cosas que para el ser humano es difícil de comprender en cuanto a nuestro Creador, en cuanto a nuestro Dios, que es el concepto de la Trinidad, ¿cierto? La doctrina de la Trinidad, que viene de la abreviación de triunidad, ¿cierto? Triunidad, ahí viene la palabra. Es un concepto difícil de comprender para nosotros porque quizás se nos dificulta entender cómo es que alguien que es uno, además es un ser en tres personas, ¿cierto? Nos resulta difícil de asimilar esa verdad.
Pero el hecho de que nos resulte difícil de asimilarla no significa por eso que no podamos creerla. Porque de hecho muchas de las cosas acerca de nuestro Dios son difíciles de asimilar. Yo, por ejemplo, tengo una asignatura pendiente en mi vida como creyente a raíz de enseñanzas y demás que he escuchado, y es entender un poquito más acerca de la doctrina de la omnisciencia de Dios. Después de que estuvimos en las conferencias allá en Tenjo, y Juli lo sabe porque estuvimos hablando mucho acerca de eso, yo me vine como con esa asignatura pendiente. Yo quiero entender más ese atributo de Dios, y es por algunas razones especiales que quizá en algún momento compartiré con ustedes, o quizás me las guardo para mí solito, porque quiero conocer mejor a mi Dios. Pero la omnisciencia de Dios, por ejemplo, ¿podemos comprender nosotros todo acerca de ese atributo divino? Yo personalmente no. ¿Cómo Dios conoce todas las cosas y tan perfectamente? Nosotros podemos decir sí, porque Él es Dios, y eso es verdad, pero ¿cómo lo hace? Yo quisiera comprender un poquito más acerca de esas cosas, pero mi mente limitada me dificulta esa tarea. Y quizá no sé si lo llegue a comprender plenamente alguna vez, pero mi mente limitada sigue ahí como limitando el acceso a ese conocimiento, pero oro y le pido a Dios que me ayude a comprender esa verdad acerca de mi Dios, porque quiero conocerle mejor y quiero descansar en el Dios tan poderoso que tenemos. Pero entonces esta doctrina de la Trinidad quizá no la podemos comprender en su totalidad, pero no significa por eso que no podamos aceptarla. ¿Qué es lo que nos enseña la doctrina de la Trinidad? Que tenemos un único Dios verdadero que se ha manifestado en tres personas, las cuales son iguales. No hay una persona más poderosa, más omnisciente, más amorosa, más conocedora, ¿cierto?, con un atributo de la omnisciencia mayor, sino que estas tres personas son iguales en todo porque comparten la naturaleza divina, pero no son tres dioses, sino un único Dios verdadero y tres personas divinas en el núcleo, en el centro de esa unidad o de ese Dios único. ¿Cómo sabemos que es uno? Porque en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cierto? No tenemos dos dioses, no tenemos tres dioses, no tenemos cuatro dioses, ni 5 ni 20, como en algunas culturas. Yo escuchaba que los hindúes tienen más de 3 millones de dioses. Yo digo, ¿cómo hacen, cierto? ¿Cómo le hacen? Pero nosotros tenemos un solo Dios verdadero, el único Dios verdadero. Pero es un Dios que se ha manifestado en tres personas. ¿Cómo sabemos que hay tres personas en la única deidad que nosotros los creyentes tenemos? Porque ahorita les mencionaba el pasaje, o les hacía una referencia al momento en el que el Señor Jesucristo fue bautizado. Hay otros pasajes, pero para mí en particular, ese es un texto bastante claro. Porque en esa escena nosotros encontramos que el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, desciende a las aguas para ser bautizado por Juan. Pero cuando el Verbo está allí, el Verbo encarnado está en las aguas siendo bautizado, dice la palabra del Señor que del cielo se escucha la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero luego también encontramos al Espíritu de Dios descendiendo en forma visible como paloma, no porque el Espíritu Santo sea una paloma, ¿cierto? Creo que entendemos bien eso, sino es una apariencia que nosotros encontramos en ese momento en particular, y fue una señal para Juan. Cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre aquel hombre, entonces tú vas a reconocer sin lugar a dudas que ese es el Mesías, mi Hijo amado. Así que ahí vemos a las tres personas, ¿cierto? El Padre, que dice mi Hijo amado, vemos al Hijo, el verbo encarnado siendo bautizado por Juan, subiendo de las aguas, y el Espíritu Santo descendiendo en forma visible como una paloma y posándose sobre la persona del Señor Jesucristo. Entonces, Israel, iglesia, nuestro Dios es uno, pero también es un Dios de tres personas. Entonces, eso nos explica a nosotros la expresión que nosotros encontramos aquí: el Verbo estaba con Dios. Porque encontramos primero, bueno, el Verbo estaba en el principio. Bueno, estaba solo, ¿cómo es eso allí? Pero el Verbo estaba en el principio, y luego nos dice, el Verbo estaba con Dios, y finalmente nos dice, el Verbo era Dios.
Sin la doctrina de la Trinidad no hay ninguna manera comprensible de explicar este versículo que encontramos aquí. Porque entonces nos toca empezar a hacer algunos artilugios de razonamiento humano y demás para tratar de combinar ese pensamiento, ¿cierto? Pero el texto claramente nos está mostrando. El verbo es eterno, está con Dios, pero además el verbo es Dios, ¿cierto? Y no digo más porque de pronto digo alguna barbaridad. Pero bueno, esta relación con el Padre que nosotros estamos mirando aquí está expresada en términos de mucha intimidad. Escuchaba acerca de esta expresión, el verbo era con Dios, una explicación que a mí me abrió muchísimo el entendimiento acerca de esto. Y es que una persona que maneja el idioma bíblico, el idioma griego, decía que esta expresión que nosotros encontramos aquí hace referencia a que el verbo estaba cara a cara con Dios. Como, obviamente guardando las proporciones, ¿no? Estoy hablando del lenguaje humano, ustedes me entienden, pero básicamente era como si el verbo estuviera frente a frente con Dios, ¿cierto? En esa relación eterna con el Padre. El verbo frente a frente o cara a cara con Dios. Otra vez, por supuesto que es una manera humana de expresarlo. No podemos adentrarnos en las profundidades de la persona, de la esencia de nuestro Dios. Pero el lenguaje humano que Dios nos ha dejado en las Escrituras nos permite expresarlo de esa manera. El verbo que es eterno estaba cara a cara, frente a frente con Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros quizá como acercándonos o tratando de profundizar en ese lenguaje humano, cómo pudiéramos nosotros entender un poco mejor qué significa esta expresión cara a cara con Dios? Y se me ocurren algunas cositas en las cuales nosotros podemos identificar, que nosotros nos pueden ayudar a entender esto. Lo primero es que cuando nosotros encontramos la expresión cara a cara con Dios, esto nos está dando un claro mensaje acerca de que el verbo no es inferior al Padre, sino que el verbo es igual, exactamente igual al Padre. En todos sus atributos, en todas sus perfecciones divinas, sin excluir ninguna de ellas, el verbo es exactamente igual al Padre. No es el Padre, porque ya vimos que son dos personas distintas. Yo no puedo estar en una relación conmigo mismo, ¿cierto? Yo no estar en una relación con otro. Pero, aunque no es el Padre, es igual al Padre porque es eterno como Él, es poderoso como Él, es santo como Él, en cuanto a atributos y demás, es exactamente igual a Dios. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? ¿Por qué puedo decir que esta expresión cara a cara nos transmite la igualdad del verbo con el Padre? Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he apreciado en algunas películas o programas de televisión que he visto acerca de la cultura china, la cultura coreana. Cuando una persona se acercaba al rey, al emperador, generalmente esa persona no podía verlo directamente, sino que estas personas se hacían como detrás de una cortina, ¿cierto? Tenían sus habitaciones todas suntuosas, todas bonitas, tenían una cortina como una especie de velo, y las personas que iban a servirles llegaban ahí, se postraban hasta más no poder en tierra y le pasaban el caldito, ¿cierto? La sopita, ¿cierto? Se la pasaban por debajo del pelo. ¿No, lo han visto? ¿Sí? ¿Lo han visto? Le pasaban la sopita por debajo del pelo, ¿cierto? Y esta persona, que además necesitaba comer, no sé por qué tanto protocolo, pero además necesitaba comer y ir al baño como todos nosotros, ¿cierto? Pero esa persona tenía un estatus especial, ¿cierto? Por ser el emperador. Entonces se postraban en tierra, no podían mirarlo directamente a la cara y le servían a través de ese velo, ¿cierto? De esa división, de esa separación. También si había una persona que tenía un rango superior, yo no podía mirar a esa persona a los ojos. Creo que todavía, incluso, no estoy seguro, pero creo que todavía hay efectos de esa cultura antigua en las personas de esta época en esa región. Pero siempre es como con la mirada hacia abajo. Si una persona es superior a mí, no puedo mirarla a los ojos, sino que tiene que ser como mirando siempre
hacia abajo, porque se resalta ese estado de superioridad, que no sé quién se los ha otorgado, pero ellos lo conciben de esa manera cultural o bueno, no sé cómo expresarlo. Pero cuando nosotros vemos al verbo de Dios, nosotros no vemos a alguien que se arrodilla debajo, ¿cierto? Que hay un velo de separación y que pasa por debajo para servir a ese otro que está detrás del velo, sino que el texto bíblico nos está diciendo que el verbo está cara a cara con Dios, le está mirando frente a frente, y eso nos habla acerca de la igualdad de la persona divina del Señor Jesucristo con la persona del Padre. No hay una relación de inferioridad o de subordinación, sino de igualdad entre las personas divinas. Ahora, sí es cierto, y esto es algo importante que debemos tener en cuenta, sí es cierto que luego cuando el Señor Jesucristo toma la forma humana, ¿cierto? Él se somete al Padre, en ese sentido de ese Hijo que se somete al Padre Celestial. Y de hecho, si ustedes me acompañan a Filipenses capítulo 2, versículo 5, este pasaje nos habla un poco acerca de esta realidad. Pero no porque el Hijo es inferior, sino porque voluntariamente Él decide colocarse bajo la autoridad del Padre Celestial. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, fíjense lo que dice el texto, no estimó el ser igual, ¿cierto? Igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó obligatoriamente, se despojó a sí mismo voluntariamente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él estaba en su forma divina, igual al Padre, frente a frente con el Padre, cara a cara con el Padre, pero voluntariamente y por amor tomó la decisión de despojarse y tomar la forma de un siervo. En otros pasajes, y esto sí solamente quisiera que los anotaran, si quieren leerlos con más calmita después para poder avanzar algo más rápido, pero Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Si Cristo no es igual a Dios, esto sería un gran atrevimiento a la hora de expresarlo, ¿cierto? Pero yo y el Padre uno somos. Y de hecho, en una ocasión en que los fariseos escucharon una expresión del Señor Jesucristo en el cual Él se estaba haciendo igual a Dios, Él dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces los fariseos enseguida encendieron las alarmas. Y eso lo encontramos en Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, porque Él era el Señor del día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, ¿cierto? No solamente su Padre en el sentido quizás como nosotros lo expresamos, ¿cierto? Sino era su propio Padre de su esencia, haciéndose igual a Dios. Así que cuando vemos al verbo, era con Dios, estaba en una relación con Dios, podemos ver que Él está frente a frente con el Padre, cara a cara, y que es exactamente igual al Padre. Pero esta expresión también nos enseña algo más con respecto al verbo. Nos enseña, mis hermanos, que el único que conoce perfectamente al Padre es el verbo, y que no hay nadie más aparte de Él. Esa relación que el Padre tiene con su Hijo de cara a cara permite que el Hijo pueda ver al Padre en toda la plenitud y en toda la extensión de su ser. Y solamente el Hijo lo conoce de esa manera. Cuando digo el Hijo, no estoy pensando también en el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo obviamente conoce perfectamente a Dios porque el Espíritu Santo también es Dios, ¿cierto? Pero estoy hablando del Hijo en relación con nosotros los seres humanos y con todas las cosas que han sido creadas. Pero solamente el Hijo que está cara a cara con el Padre tiene ese privilegio o esa bendición o ese derecho de poder conocer a Dios en toda la plenitud, en toda la majestad de su ser. Es decir, que para conocer perfectamente al Dios infinito,
se necesita ser también Dios infinito. ¿Me entienden ese punto, mis hermanos? Estamos ahí conectados en eso. Para conocer al Dios infinito, se necesita ser el Dios infinito. Fíjense que es algo que no es algo salido de los cabellos, por decirlo así. Ahí en el versículo 18, dice el apóstol Juan, que está escribiendo esta epístola, este evangelio, perdón: a Dios nadie le dio jamás. Esa es una referencia a Dios el Padre, ¿cierto? A Dios nadie le dio jamás. Porque Dios es un ser espiritual, eso por un lado, es invisible, pero también, en otro sentido, porque nuestro Dios es un ser infinito. Eso nos genera una pregunta, porque yo sé que algunos de ustedes están pensando, pero yo he leído pasajes en la Biblia, de pronto en el Antiguo Testamento, donde dice que los seres humanos vieron a Dios, ¿cierto? Pastor se está saltando esos versículos, no lo quiere leer para que no entendamos realmente lo que se está diciendo. No, obviamente no es así. Y para demostrárselo que no es así, quiero leerles algunos de esos versículos. Voy a dar la cita, ¿listo? Ustedes la pueden anotar, pero yo voy a pasar un poquito rápido en ese sentido. Vemos a varios hombres que vieron a Dios, aparentemente. Génesis 32:30. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bueno, pero pastor, usted me acaba de decir que solamente el Hijo puede ver a Dios cara a cara, ¿cierto? Pero aquí está diciendo que Jacob vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. No nos adelantemos, ya vamos para allá. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su prójimo. Pastor, ya van dos, ¿cierto? Descartada esa doctrina. Hasta ese momentico, no nos adelantemos. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Números 12, 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Voy a pedirles ahí que subrayen la apariencia, ¿cierto?, de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y guardemos especialmente este versículo, guardémoslo ahí en la memoria, porque ahorita voy a mencionar algo con respecto a él. Fíjense que Dios habla con Moisés cara a cara. Los israelitas habían respetado a ese siervo de Dios, con el cual Dios no ha hablado con otro hombre como Moisés, y sin embargo Dios dice: tengan respeto por Moisés, porque yo hablo cara a cara con él. Números 14, 14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. O sea que también, no solo Jacob, no solo Moisés, sino también todo el pueblo de Israel pudo tener esta visión de Dios, que no como las otras naciones, sino específicamente con ese pueblo, Dios hablaba cara a cara con ellos y se aparecía a este pueblo. Deuteronomio 5:4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Ahí se está refiriendo al monte Sinaí, la visión de cuando Dios entrega los 10 mandamientos: fuego, oscuridad, un sonido potente de bocinas. Y dice la palabra que Dios habló a los israelitas cara a cara desde esa visión. Y por último, Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Ahora bien, vamos a aclarar un poquito este tema, porque para mí es importante que entendamos, mis hermanos, que la manera como el verbo está cara a cara con Dios no es la misma manera como estos hombres quizá tuvieron la oportunidad de estarlo.
Lo que estos hombres vieron, mis hermanos, es una manifestación visible de Dios. Es decir, en algunos momentos en la antigüedad, Dios quiso dar a su pueblo Israel una revelación de su propia persona en algunos términos que los israelitas pudieran comprender y que transmitía un mensaje poderoso para ellos. Por ejemplo, vimos que allí se mencionaba la columna de nube, en la cual se decía que Dios estaba manifestándose a Israel. Esa columna de nube era nube en el día, fuego en la noche. Y también se habla del fuego desde la montaña del Sinaí. Vemos también otras manifestaciones como terremotos, vientos, relámpagos, sonidos que se escuchaban desde el monte como sonidos de trompeta. Pero ¿podríamos nosotros decir que esa es la verdadera apariencia de nuestro Dios? Y la respuesta evidentemente es que esa no es la apariencia de Dios. Dios está tratando de comunicarse con los seres humanos de una forma que sea comprensible para ellos. Si realmente Moisés hubiese visto la apariencia de Dios, entonces, ¿por qué Moisés preguntó lo siguiente en Éxodo capítulo 33, versículo 18? Y este pasaje sí quiero que lo busquemos y que lo leamos rápidamente, pero analizando un poco más el contenido. Éxodo capítulo 33, versículo 18. En el mismo pasaje, donde Dios le dice a Moisés que él hablaba cara a cara con él, en este mismo pasaje Moisés le hace una pregunta al Señor. Dice Moisés, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Moisés le dice al Señor, por favor Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, yo te amo tanto, ¿cierto? Eres tan especial para mí que te voy a mostrar toda mi gloria. Y quizá no es porque Dios no quiera hacerlo, porque sería una muestra de amor para Moisés, pero es porque Moisés no puede resistir el poder ver la gloria de Dios. Fíjense lo que dice el pasaje. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, delante de la cara de Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tu presencia, en tu rostro. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ese es el carácter de nuestro Dios, misericordioso, bondadoso, pero soberano, ¿cierto? Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y divinidad. Pero Señor, ¿cómo así? Pero si tú hablas cara a cara con él, ¿por qué él no puede ver tu rostro? Porque Dios está manifestando a Moisés y lo está haciendo quizá en una forma directa, es decir, sin intermediarios, eso es cara a cara, hablando directamente con Moisés, pero Moisés no puede ver toda la majestad, gloria y grandeza de nuestro Dios. Así que Dios busca una solución para permitir a Moisés que tenga un vistazo de su gloria posible para Moisés y de esa manera mostrar su gracia y bondad para con este hombre. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en esta hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, como que Dios está tapando a Moisés para que no pueda ver. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Dios tiene espaldas, mis hermanos? Otra vez Dios está hablando en lenguaje humano, ¿cierto? Está tratando de comunicarse de tal forma que le podamos comprender. Lo que Dios está diciendo a Moisés es, yo te voy a mostrar algo de mi gloria, ¿cierto? Pero Moisés, tú no puedes ver mi gloria en toda su majestad. Yo en otras ocasiones he compartido una ilustración que a mí me encanta porque para mí eso resuelve ese tema muy clarito en mi mente y en mi corazón. Y es, mis hermanos, que y es esta comparación. Todos tenemos un vasito de agua. ¿Cuántos de ustedes han estado en el mar? Muy bien, excelente. En una ocasión yo escuchaba a alguien que no conocía el mar y que venía de un lugar bastante sencillo. Bueno, no lo conocí personalmente, pero me lo dijeron y es verídico.
Y esta persona decía, uy, aquí caben muchos de mis cerdos. En el mar. No solo caben muchos de sus cerdos, caben todos los cerdos y todo, bueno, muchas cosas caben en el mar, ¿cierto? Nuestro planeta es 70% agua. Ahora imagínense ustedes que pudiésemos o intentásemos meter todo el mar en un vaso, en una botella de agua, ¿cierto? ¿Qué pasaría con esa botella de agua? Se revienta, ¿cierto? Bueno, si metiéramos la botella dentro del mar se aplastaría, pero si metiéramos el mar dentro de la botella se rompería, ¿cierto? No quedaría ninguna botella. Entonces Dios le dice a Moisés, no puedo mostrarte mi gloria. Yo quiero que tú me conozcas, Moisés, pero no puedo mostrarte mi gloria. ¿Por qué? No me verá hombre y vivirá. Así que en la antigüedad los hombres vieron algunas apariencias a través de las cuales Dios quiso revelarse a los seres humanos. Pero solamente el Hijo eterno de Dios ha visto cara a cara al Padre y le conoce de una manera perfecta. Si en lugar de Moisés estuviera el Hijo de Dios diciéndole, Padre, muéstrame tu gloria, ¿cuál sería la respuesta? Ya lo he visto. Ya la has visto, ¿cierto? Ya tú has visto mi gloria. Fíjense en Juan capítulo 17, versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 5. Esta es una oración de Jesús en los momentos previos a su arresto y posterior juicio y después ser llevado a la cruz. Pero estando todavía con sus discípulos, el Señor Jesucristo expresa estas palabras. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, es decir, elévame, ¿cierto?, a tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Además, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, no solamente puede ver la gloria del Padre, sino que el Verbo mismo es glorioso. Él dice, Padre, quiero que me eleves a tu gloria una vez más, de la misma forma que estuve en tu gloria antes de que el mundo siquiera existiese. Así que podemos decir con seguridad que la manera como el Verbo ve cara a cara al Padre es una manera única. Solamente Él conoce al Padre en toda la extensión de la palabra y en toda su plenitud. Y hay un tercer aspecto, mis hermanos, que yo quiero compartir acerca de esta relación eterna del Verbo que es Dios con el Padre que es Dios. Y ese tercer aspecto, mis hermanos, lo podemos apreciar un poco allí al final del versículo 18, cuando dice que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Lo primero es que Jesús es Hijo de Dios en una manera en que nosotros no lo somos, ¿cierto? Por la fe en Cristo, nosotros hemos recibido el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero somos hijos por adopción, ¿cierto? Pero Cristo es el Hijo unigénito de Dios, el único Hijo verdadero del Padre, el Hijo amado, en el cual el Padre se deleita completamente. Es el gozo del corazón del Padre, su único su unigénito Hijo amado. Pero esta expresión, estar en el seno del Padre, hermanos, es una expresión muy especial. Primero que todo, fíjense que está en el seno, nunca ha dejado de estar, ¿cierto? Aunque podemos ver que él tomó la forma humana, pero el verbo estar significa que él sigue estando en el seno del Padre, ¿cierto? Pero quisiera que pensáramos por un momento en esa palabra seno. ¿Qué significa esta palabra? Cuando uno la mira en el diccionario, esta palabra es la palabra pecho, ¿cierto? Seno es lo mismo que pecho, o sea, este de aquí, ¿verdad? Ahora, este lugar de aquí, yo lo puedo ver de dos ópticas en mi propia relación, en mi propia vida. La primera de ellos es con alguien a quien yo amaba muchísimo, que era mi abuelo. Yo me sentaba en las piernas de mi abuelo, me sentaba ahí en las piernitas cuando estaba muchacho, cuando era un niño, y a veces ahí me podía quedar mucho tiempo haciendo muchas cosas. Y mi abuelo no tenía prisa porque me bajara de ese lugar, ¿cierto? Me sentaba en las piernas
me recostaba contra él y ahí podía, no sé, hacer cosas, ver televisión, de pronto algo que yo hacía cuando era niño era que le molestaba mucho el ombligo a mi abuelo. Mi abuelo nunca me dijo, quite la mano de ella, pero no me moleste el ombligo. Pero ¿qué expresa eso para mí? Un lugar cómodo, confortable y de amor en el cual yo me sentía seguro y completamente agradado, ¿cierto? Satisfecho. Ahí en el seno de mi padre, de mi abuelito. Pero ahora yo puedo de alguna manera experimentar del otro lado, ¿cierto? Lo que es esta expresión de en el seno del Padre, porque ahora también, por la gracia de Dios, yo soy un papá. Y a veces mis hijos se sientan en mis piernas y se recuestan sobre mi pecho. Hermanos, y eso es algo especial, ¿cierto? Es algo maravilloso. Tener a mis hijos que se sientan en mis piernas, se recuestan en mi pecho, poder abrazarlos, a veces se sientan como, no como recostando la espalda sobre mí, sino en esa idea que he tratado de expresar de cara a cara, ¿cierto? Como que frente a frente, pero sentados en mis piernas, se me recuestan y yo los puedo apretar un poquito y puedo hablar con ellos, ¿cierto? Y puedo escuchar lo que me tienen que decir. A veces hablan muchísimo y a veces cuando yo les hablo, ellos también me escuchan cuando están interesados, a veces no quieren escucharme, pero independientemente de esas cosas, es algo especial, ¿cierto? Es algo hermoso, es un regalo que Dios nos ha dado y que de alguna manera nos permite tener un vistazo, nos permite tener una proyección, por decirlo de alguna manera, de lo que significa que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo, el unigénito Hijo, está en el seno del Padre, ¿cierto? Está en una relación de amor eterna con el Padre. Ese Hijo ama al Padre como ninguna otra cosa en el mundo. Y ese Padre ama a su Hijo como ninguna otra cosa en el mundo. Hay una relación perfecta de unidad, de armonía, de amor, de gozo, de deleite, de conversación, de comunicación entre el Verbo eterno y el Padre celestial en el cual Él está en ese momento en su seno. Me gusta esa imagen, mis hermanos, porque me hace, en ocasiones cuando yo pienso en cómo me gustaría a mí devolver un poquito el tiempo y ahora regresar como al seno, ¿cierto? En este caso de mi abuelito. Yo amaba mucho a mi abuelo. Yo quisiera como a veces tener la oportunidad de volver a verlo y como devolver el tiempo y volverme a sentar ahí, volver a hurgarle el ombligo y volver a recostarme ahí en su pecho y escuchar sus historias, sus conversaciones y demás. Y me hace pensar en lo que Jesús dijo hace un momento en Juan 17. Padre, glorifícame, ¿cierto? A tu lado, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y quisiera leer un versículo más. Ya con este versículo voy cerrando, mis hermanos, porque había otras cositas más que quería compartir, pero el tiempo no nos da espera. Pero en Juan capítulo 13, versículo 23. Juan capítulo 13, versículo 23. El Hijo que está en el seno del Padre, que nos dice aquí el texto que es el único que conoce al Padre y además es el único que puede dárnoslo a conocer. No podemos conocerlo directamente porque moriríamos, pero a través del Hijo sí le podemos conocer porque Él tomó la forma de hombre para hablarnos de Dios y para que nosotros pudiésemos verle, tocarle, ¿cierto? Sentirle. Ese Hijo amado ahora está en una reunión, otra vez en la última semana de su vida aquí en la tierra, antesito de que fuera arrestado. Y dice el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Mi hermano, esa palabra al lado que usted ve ahí es la misma palabra, obviamente tendríamos que buscarlo en el idioma original griego, pero es exactamente la misma palabra que encontramos aquí en Juan 1.18 como seno. Es exactamente la misma palabra. Yo no sé por qué los traductores de la Biblia no usaron la misma palabra, porque a mi manera de entender comunica algo muy especial, algo muy importante. Este discípulo al que Jesús amaba, nosotros reconocemos que es Juan, ¿cierto? El apóstol Juan.
Y este apóstol Juan tuvo, hermanos, un privilegio tan especial, que es el de poder en ese momento de la cena estar recostado en el seno de Jesús. Fíjense, lo voy a leer en la versión de las Américas, que dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Ahora, Juan no dice ahí en su epístola, yo Juan estaba reclinado en el pecho de Jesús. Yo imagino que Juan se lo gozó, se lo disfrutó. No solo en esa ocasión, sino si tuvo la oportunidad de estar de esa manera en otras ocasiones. Él se lo gozó hasta más no poder. Y quizás si hubiese sido yo, hubiese escrito, y tuve la oportunidad, ¿cierto?, de estar recostado en el pecho, en el seno de Jesús. Pero saben, Juan lo deja así como muy genérico, lo deja como muy general. Y yo creo que hay una razón. Y es porque Juan quiere enseñarnos que el Hijo amado, que estaba en el seno del Padre, que ha venido al mundo para que nosotros conociéramos al Padre, ahora nosotros podemos estar en el seno de ese Hijo. Y al estar en el seno del Hijo, estamos de la misma manera en el seno de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué podemos estar en el seno del Padre? ¿Por qué podemos estar en el seno del Hijo? Porque dice el texto, porque Jesús nos ama. Jesús nos ama. Ese discípulo al cual Jesús amaba pudo venir y recostarse en el pecho de Jesús. Finalmente, mis hermanos, Jesús dijo: si me conocéis, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No queremos nada más, ¿cierto? Nada más. Yo me quedo contento, ¿cierto?, con poder ver al Padre. En estos tiempos en que nosotros andamos tan estresados con muchas cosas, podríamos decir lo que dijo Felipe, ¿cierto? Señor, eso es lo único que quiero. Muéstranos al Padre. Eso es suficiente para nosotros. Pero Jesús le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No tiene sentido, ¿cierto? Si yo te dejara ver la gloria del Padre, te mataría. No puedes, ¿cierto? Pero el Padre me ha enviado a mí, aquel que ha estado eternamente cara a cara con Él, quien le conoce perfectamente, para que ahora tú también puedas conocer al Padre. Y para que ahora tú también puedas vivir en el seno del Padre de una manera con contentamiento. Para que tú también puedas vivir en el seno del Padre con contentamiento. Así que, mis hermanos, yo quiero vivir en el seno de Cristo. Estoy, de hecho. Estoy, ¿cierto? De hecho, en el seno de Cristo. Y saben, mis hermanos, todos nosotros lo estamos, pero a veces no somos conscientes de esa gran verdad. Y quizá la verdad que quisiera dejar con nosotros hoy, aparte de mostrar la grandeza y majestad de nuestro Señor Jesucristo, es, mis hermanos, que nosotros empecemos a regocijarnos en el seno de nuestro grande y glorioso Salvador, por medio del cual también tenemos acceso por toda la eternidad a nuestro Padre Celestial. Y que estemos contentos y satisfechos con Él.